Hola, ¿qué tal? Soy María Gabriela de Yo Solita y hoy te cuento qué podés hacer si te equivocaste al comprar una base de maquillaje. En esta época en la que es complicado comprar una base porque no podemos probarla, si bien en todos lados no nos permitían probar las bases, existían algunas alternativas. Había algún dispenser, un probador, algo que podíamos usar como para tener una idea. Eh, pero ahora eso está totalmente prohibido y tenemos que comprarnos las bases como podemos, tratando de o ir a buscar una que ya sabemos que no funciona, o si no directamente a ciegas. Mi mejor base de maquillaje yo la compré a ciegas. Honestamente creo que tuve suerte porque no hay ninguna explicación. Lo único que tenía era mirar el cartelito y nada más. Y con eso probé. Y resultó ser, es el mejor color que tengo dentro de mi colección de bases. Pero eso es un toque de fortuna, de suerte, no suele suceder. Otra alternativa es recurrir a las bases de datos que existen, donde uno puede poner la base que mejor le queda y el sistema les ofrece las alternativas de todas las marcas, en todas las líneas, cuál es el color que les quedaría bien de acuerdo a esa información que ustedes ingresaron inicialmente. Yo tengo un video que se trata justamente de cómo elegir tu base de maquillaje ideal, les voy a dejar el link más arriba, donde uno más o menos puede llegar a buscar la forma, la mejor manera de comprar una base que sea la más apropiada para nosotros. Ahora, si a pesar de haber seguido esos consejos o contar en casa ya con una base que sabemos que no nos funciona, podemos hacer algo para recuperarla. Hay dos inconvenientes que puede llegar a tener, puede haber más, pero hay dos que se pueden resolver respecto de comprar una base de maquillaje errónea o contar en casa con una base de maquillaje que no nos sirve. Una es el poder de cobertura, es decir, el poder cubritivo. Si la base que nosotros tenemos en casa o que nos compramos erróneamente tiene un poder cubritivo muy alto, es decir, es muy opaca, muy pesada, nos queda como si fuera la piel acartonada, notamos que es demasiado para lo que nos hubiera gustado y solo tiene esa dificultad, digamos, no hablamos del color, sino únicamente de la textura y en este caso de la cobertura. Lo que podemos hacer es alivianarla un poco, aligerarla un poco. Podemos mezclarla con un poquito de crema humectante o con algún óleo facial y eso le da una textura mucho más liviana y más traslúcida. Entonces no necesitamos comprar una base nueva porque podemos utilizar esta alternativa de mejorarla. Si por el contrario contamos con una base que es demasiado ligera y demasiado traslúcida y nosotros necesitábamos algo que tuviera un poder de cubritivo un poquito más alto, acá la cosa es un poco más complicada. Uno puede comprar un producto que se encarga de aumentar la pigmentación de las bases, es algo que yo comenté en ese video. Es un gotero con pigmento, prácticamente pigmento puro en estado líquido, y con eso uno aumenta un poco el poder cubritivo de las bases que tiene y que no nos sirve porque son demasiado translúcidas. Ahora, si no contamos con este producto, lo que podemos hacer en todo caso es aplicar varias capas finas del mismo producto. Es decir, porque nosotros pongamos una gran capa gruesa de un producto que es translúcido y poco pigmentado, no vamos a obtener mejores resultados. Lo que sí podemos hacer en todo caso es aplicar varias capas, es decir, aplicar una pequeña capa fina, que va a ser poco y nada lo que nos haga, luego de que se absorba, aplicar una segunda capa nuevamente y en todo caso aplicarla con un pincel a golpecitos y luego emparejarlo un poco con los dedos como para que asegurarnos de que se absorba, pero al mismo tiempo que no desaparezca. Entonces con el pincel aumentamos el poder cubritivo de cualquier base. Ahora, si el problema no está en el poder cubritivo y está en el color, que es lo que la mayor parte de nosotros tenemos problemas para encontrar la base ideal en relación al color, hay dos problemas con los que en general nos encontramos. Uno, que la base sea de un tono diferente. Cuando hablo de tono, y nuevamente refiriéndome al video en el que conversaba respecto de cómo hacer para elegir la base ideal, el tono tiene que ver con la claridad o la oscuridad. Es decir, las bases
Pueden ser muy claras, claras, medias, oscuras o muy oscuras. Si nosotros contamos con una base muy oscura para nuestra piel y hablamos de oscuridad, no de un subtono distinto, es decir, es únicamente, nuestro problema es que es más oscura, podemos probar mezclándola con una base más clara. Y ahí no vamos a tener otra alternativa que comprar una base más clara, porque no hay muchas otras maneras. Como alternativa está mezclarla con un corrector de color blanco, que existen correctores de color blanco, algo así como esto, que uno mezcla con la base y le da un poco más de luz, de claridad. Pero la verdad es que si uno tiene una base muy oscura, lo ideal es mezclarla con una base más clara. Si tenemos, al contrario, una base demasiado clara para nuestra piel, tenemos la alternativa, por supuesto, de mezclarla con una base más oscura. Es mayor el problema que tenemos si la base que tenemos es más oscura que si es más clara. Porque aún siendo más clara, es mucho más fácil oscurecer el resto con los demás productos, la base clara. En cambio, una base oscura es muy difícil de aclarar con otros productos. Es decir, cuando uno se coloca una base que es más clara que la de la piel, la puede oscurecer utilizando un poquito más de bronceador, un poquito más de contorneador, levantando un poquito más el rubor, y con eso uno maneja un poco más, es un poco más elástico. El problema está en aclarar una base oscura, es decir, aclarar una base oscura es muy difícil porque uno no puede, en general existen formas, pero dentro de las limitaciones de cualquier ama de casa o cualquier persona que tiene una cantidad de productos limitada y que no tiene todo lo que hay, es difícil aclarar una base oscura. Ahora, ¿qué ocurre si el problema no tiene que ver necesariamente con la oscuridad o la claridad, sino que lo que ocurre es que la base es de un color distinto de nuestra piel? Tenemos una base de un subtono distinto del subtono de nuestra piel. En ese mismo video yo les contaba que existen las pieles que tienen subtonos rosados o fríos, las pieles que tienen subtonos amarillentos o cálidos, las pieles que tienen subtonos neutros, que es decir, que no tienen ninguna de esas dos, y algunas un poco más extrañas que tienen subtonos más verdosos, que son las oliva. En el caso de que nosotros tengamos una base que nos quede demasiado amarilla, que nosotros nos apliquemos la base como normalmente debemos aplicar una base para probarla, que es un poquito en la cara y después bajar un poquito hacia el cuello, para comparar en la cara y en el cuello y fijarnos específicamente en el cuello qué capacidad tiene esa base de desaparecer y de no ser percibida. Si nosotros al hacer eso encontramos que esa base es amarilla, que nos queda muy amarillenta, lo que podemos hacer es hacerla un poco más rosada con el agregado de un poquito de rosa. Este, por ejemplo, es un corrector rosado que se vende como corrector, como hay muchos correctores que se venden para otros propósitos, por supuesto, para corregir las ojeras o para corregir algunas otras descoloraciones o hiperpigmentaciones. Así como la usamos para eso, se puede usar, por ejemplo, para darle un tinte un poco más rosado a la base. Esto vuelve a la base, que es amarillenta, una base rosada. Ahora, esto corremos el riesgo de pasarnos, entonces encontrarnos con que la base ya no nos queda tan amarillenta, pero nos queda muy rosada. Entonces, lo que yo aconsejo es empezar primero por el paso previo, es decir, si tenemos las bases amarillentas, las neutras y las rosadas, y nosotros vemos que la amarillenta nos queda demasiado amarilla y no nos termina de cerrar, no pasemos a la rosada directamente agregándole rosa, sino que tengamos primero el paso intermedio, que es hacer la neutra, porque es probable que en la neutralidad nosotros encontremos una base que sea un poco más cercana a nuestro subtono de piel. ¿Cómo hago para volver neutra una base amarillenta? Con un poquito de corrector lavanda neutralizamos ese amarillo que está en exceso. El amarillo se neutraliza, efectivamente no hay otra palabra para usar, con el uso de la mezcla de los otros dos colores primarios, que son el rojo y el azul. El rojo y el azul dan el violeta. La versión del color de la piel, estamos hablando de tonalidades claras, no podemos utilizar colores muy oscuros, por eso no decimos violeta, decimos lavanda. El corrector lavanda lo que hace es neutralizar el amarillo que está en exceso en la base. Entonces, una base amarillenta le agrego un poquito de corrector lavanda y la vuelvo neutra.
Si aún así, neutra, todavía me queda un poco amarillenta o no termina de ser mi color, entonces por ahí necesitemos agregarle un poquito más de rosa y entonces sí, efectivamente nosotros tenemos un subtono rosa. Este es un corrector lavanda, es un color muy clarito, más bien son todos pastel, tanto el rosa como el lavanda. Esto se compra en cualquier farmacia o en cualquier casa de artículos de belleza y se mezcla con la base. En cambio, si la base al probarla o al colocarla ya vimos que nos queda demasiado rosada, entonces es probable que nosotros tengamos un subtono de piel o amarillo o neutro. Entonces lo que tenemos que hacer es, siguiendo el mismo consejo anterior, neutralizar primero ese contenido exagerado de rosado para luego probar y en caso de que no funcione, sí agregarle un tinte más amarillo. ¿Cómo hacemos para neutralizar el color rosado? Lo que hacemos es agregarle un poquito de verde. Y acá es el mismo principio. Yo al rojo lo neutralizo con la mezcla entre el azul y el amarillo, que da verde. Entonces el verde me va a sacar la tonalidad rojiza de la base. En este caso sería rosada porque estamos hablando de tonos pastel. En esta misma marca viene también este color. Yo tengo el verde en otra marca, pero es más o menos algo como esto en todas las marcas. El agregado de un poquito de corrector verde en una base que es más rosada de la que nosotros necesitamos, neutraliza el color de la base y la lleva hacia el neutro. Si aún habiendo llegado la base al neutro nos sigue quedando raro y no nos termina de convencer, entonces es probable que nosotros tengamos un tono bastante más amarillo de lo que pensábamos de piel y entonces tengamos que ir al otro extremo y agregarle un poquito de amarillo. Existen nuevamente correctores amarillos que uno puede agregar a la base para volverla amarilla. Todo ya se ha inventado. Si no, también pueden adquirir este tipo de paletas que tienen varios colores y uno puede utilizar en función de lo que necesite uno u otro. Entonces, en definitiva, ¿estamos comprando más productos? Sí, pero son productos que nos van a quedar y nos van a ayudar para cualquier otro error que vayamos a cometer nuevamente. Y esto nos va a ayudar a conocer un poco más sobre nuestro subtono de piel, porque a veces uno no sabe bien cuál es el problema por el cual el tono de la base o el subtono de la base no nos está quedando bien, y esto es una manera de saber, bueno, por lo pronto mi base es más amarilla que yo, mi base es más rosada que yo tengo que buscar algo que sea menos rosado, tengo que buscar algo que sea menos amarillo y la próxima vez puedo ir a comprar, por lo menos sabiendo que eso tiene este problema, y la persona que lo vende por ahí me puede asesorar, me puede ayudar a encontrar algo que la próxima vez me sirva. Bueno, y como siempre, si te gustó, dale like, compartilo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.